Amigos, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que estamos realizando con integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales de nuestro querido Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y el día de hoy es un enorme privilegio presentarles a Manuel Sánchez y Madrid. Manuel es una persona con la que hemos trabajado ya bastante tiempo en estos asuntos, ¿no? de convergencia internacional del instituto con otros organismos, con otras profesiones. Pero bueno, me gustaría dejar que Manuel se presente. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Y por qué no te presentas brevemente y platícanos un poquito, resumiendo mucho tu larga carrera como contador público? Nada más platícanos un poco de cuando fuiste presidente del instituto y bueno, otras cosas que nos quieras compartir de tu extraordinaria carrera profesional, Manuel, por favor. Bueno, Armando, muchas gracias. Un gusto tener esta oportunidad de conversar con ustedes y pues agradezco la invitación de poder pues transmitir algunas de las experiencias vividas a través de esta gran institución que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Como ya mencionaba Armando, he tenido la oportunidad de hacer una larga travesía a través del instituto durante muchos años, desde haber empezado como miembro de alguna comisión de trabajo, haber llegado a presidirla, haberme vuelto miembro del comité ejecutivo del instituto y finalmente en el periodo 1991-1992 me correspondió presidir el comité ejecutivo del instituto. Una experiencia verdaderamente muy interesante, muy llena de satisfacciones, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. La posibilidad de recorrer la República Mexicana, conociendo, tratando y disfrutando la hospitalidad de todos los colegios de contadores públicos del país y de quienes los integran. Y realmente un trabajo pues profundo, interesante, en beneficio, buscando el beneficio de la contaduría pública. En alguna otra oportunidad me preguntaron que cuál había sido mi tema principal en esa presidencia y fue nada menos que el tema del dictamen fiscal en disquete. En aquella época se volvía obligatorio pasar de la presentación en papel del dictamen fiscal a la presentación en medios electrónicos, en el disquete. Y no tanto fue ese tema en sí que tenía mucha importancia, mucha relevancia, porque en algunos casos no estábamos debidamente preparados, sino lo que querían que contuviera ese disquete, la información que se le pedía al contador público, que iba mucho más allá de lo que es el trabajo de auditoría de estados financieros. Sesiones muy interesantes, muy largas con la autoridad, pero que al final logramos que se concentrara en realmente lo que es el trabajo del contador público como auditor y que el dictamen fiscal en esa época, estoy hablando de 1992, pues se mantuviera dentro de los parámetros que deberían de ser dentro de la profesión. Una de las experiencias pues más relevantes, más atractivas desde un punto de vista profesional de esa presidencia. Y posteriormente tuve la gran oportunidad de volverme representante internacional del instituto ante el organismo que agrupa a toda la profesión a nivel mundial, que es la International Federation of Accountants, el IFAC. A partir de 1995 entré a formar parte del comité ejecutivo de esa institución, del IFAC, y a través de pues, un trabajo intenso, y perdonen la falta de modestia, pero pues es la forma en que realmente uno puede trascender en estas instituciones, de un trabajo intenso, de un compromiso con la institución. Pues desde 1995 hasta el 2013 tuve oportunidad de estar en diferentes posiciones, en diferentes grupos de trabajo dentro de esa institución que es el IFAC, y de esa manera pues también mantener la presencia de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel internacional. Otra experiencia pues muy importante, muy interesante, que
permitió colaborar en el desarrollo de nuestra profesión y en presentarla o en mantener la presencia de esa profesión a nivel internacional. A lo mejor ya me alargué mucho en mi presentación, pero creo que son temas que realmente pues tienen que ver con la actividad que he realizado en el ámbito profesional, en los organismos profesionales, Armando. No, Manuel, muy interesante, y a mí me gustaría que profundizaras un poco más en lo que es IFAC, ¿no? Que obviamente es una entidad en la que has estado muy involucrado, una entidad extremadamente importante porque, por lo que yo he podido ver, pues es el enlace de la contaduría pública organizada a nivel global con instituciones globales de primer nivel, ¿no? Hay mucho diálogo con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con gobiernos nacionales, y a veces creo que en la escuela y en la vida práctica, si no estás muy metido, digamos, en ese mundo, pues no te enteras realmente de lo que es IFAC. ¿Por qué no nos platicas cómo está organizada y sobre todo darle un poquito de compartir con los colegas muchas de las cosas que hace IFAC a nivel global y que a veces pasan desapercibidas? El otro día veía, cada vez que hay reunión del G20, IFAC está ahí y emite comunicados también y da el punto de vista de lo que el G20 está platicando. Entonces, realmente tiene un componente multilateral, multinacional muy interesante. Platícanos un poquito más de IFAC, Manuel, si fueras tan amable. Cómo no, Armando, con mucho gusto. IFAC también tiene una larga historia. Nació en 1970 a través de crear pues un grupo de organismos profesionales de distintos países, crear esta organización buscando, por un lado, unificar a la profesión contable mundial y, por otro lado, pues establecer ciertas normas, ciertos estándares que también se aplicaran a nivel internacional, que pudieran ir dándole a la profesión pues una imagen de ser lo mismo un contador público en México que ser un contador público en Japón o en Alemania o en Brasil, en fin, tener una visión más global de lo que es la profesión a través de irle dando pues ese equiparamiento de su actuación profesional. Pero ha habido muchas cuestiones muy interesantes en el desarrollo de esta institución, del IFAC. Como decía, nació en 1970 como un grupo de organismos profesionales de distintos países y durante muchos años se mantuvo un poquito a lo que irrespetuosamente yo le llamé como un club de amigos. Había que pagar las cuotas, había que decir que sí, ya conocíamos que había normas internacionales de auditoría y normas internacionales de información financiera, en fin, de ética, pero no había realmente un compromiso serio de ir adoptando e ir implementando todos esos estándares en los países que eran miembros de IFAC. Cada año se llenaba simplemente un cuestionario que decía: yo, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, conozco estos estándares y hago mi mejor esfuerzo porque se apliquen en México. Y hasta ahí llegaba. Pero bueno, los golpes de las crisis financieras sirven también para reaccionar en ese sentido. Y ya estando yo formando parte del board, del consejo de IFAC, pues en una de esas crisis, la del año 2000, se cuestionó seriamente qué hacía IFAC y para qué servía lo que hacía y realmente qué nivel de autoridad, déjenme llamarle, tenía ante los diversos organismos profesionales de los países. Y pues en su momento hasta se habló de desaparecerlo y crear un organismo ya más bien a nivel gubernamental que estableciera esa serie de reglas y esa serie de compromisos de todos los países. Afortunadamente, IFAC reaccionó de una forma muy positiva, muy rápida, haciendo una reorganización de lo que es la organización y de los compromisos de la misma. Y entre otros elementos, establecieron unos compromisos que cada uno de los miembros de la organización tenían que reconocer, aceptar, comprometerse a cumplir y establecer un procedimiento mediante el cual, a través del tiempo, se pudiera llegar a la aceptación y a la implementación de esos estándares de ética,
de normas de auditoría, de educación, en fin, lo que realmente en un principio era parte de ese objetivo de IFAC, de poder irle dando a la profesión a nivel mundial, pues un sentido de que somos lo mismo, que tenemos el mismo compromiso para servir a la sociedad, para servir al interés público y de que todos hacemos un esfuerzo en ese mismo camino. Se estableció también un grupo de trabajo en el cual estuve participando y que llegué a presidir posteriormente, que se encargó precisamente de revisar país por país cómo se estaba cumpliendo con este tema de la aplicación de estas obligaciones que cada uno de los países tenía. Y una vez hecho una evaluación de en qué situación se estaba, tenían que presentar un plan de acción para avanzar del punto en que se encontraban a una situación pues ideal de aceptación y de aplicación de todos esos principios, de todas esas estándares que había desarrollado IFAC. Se hicieron grandes avances, se han hecho grandes avances, se sigue trabajando en ese sentido, porque además, pues toda esta normatividad internacional tiene mucho dinamismo, va cambiando con bastante frecuencia, y claro, los países pues tienen que irse alineando a esa situación, en algunos casos adaptándolos ligeramente a la situación de cada país, y consecuentemente, pues es un proceso constante, es un proceso continuo este. Esa reestructura que tuvo IFAC le dio una presencia muy importante a nivel internacional. Precisamente instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el IOSCO, que es la institución que agrupa al equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, a la SEC de Estados Unidos, etcétera, fueron reconociendo la importancia de la actividad que estaba realizando IFAC, de ese compromiso de tener realmente una plataforma muy pareja o lo más pareja posible a nivel internacional para el desarrollo de la profesión, y cada vez le han ido dando un lugar más preponderante a la actividad de IFAC. Efectivamente, como mencionabas, en las reuniones del grupo de los 20, de los G20, hay un subgrupo de trabajo que le llaman el B20, el Business 20, en donde IFAC es uno de los participantes constantes de ese grupo, haciendo recomendaciones, haciendo presentaciones de documentos que posteriormente se suben hacia los gobiernos, hacia el G20, en donde pues se trabaja intensamente en búsqueda de darle mayor solidez al tema de las inversiones, de los mercados de capital y muy especialmente darle presencia y darle solidez a la actividad de la contaduría pública a nivel internacional. El IFAC de alguna manera es la voz, la presencia de la contaduría pública a nivel internacional. Como decía, cada vez se ha reconocido con mayor fuerza esa presencia. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Oye, pues mira, para cerrar nuestra cápsula, me gustaría mucho que invitaras una reflexión, sobre todo aquellos colegas que a veces no se interesan tanto en colegiarse o en certificarse. Yo estoy seguro que tanto tú como yo y mucha de la gente que nos escucha, pues conocemos contadores públicos súper bien preparados, muy capaces, muy profesionales. Yo en lo personal conozco muchos que los he invitado mucho tiempo a colegiarse y a certificarse y a participar más en comisiones, por ejemplo, y a veces nos cuesta un poco de trabajo, obviamente porque sí requiere, como tú dices, compromiso y trabajo. De nada sirve que te asocies a una institución si no vas a participar. Sin embargo, cuando escucho a alguien como tú, que esa colegiación y ese involucramiento en diferentes instituciones, pero ahorita hablando del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues te llevó incluso a sentarte en un board de un organismo internacional como es IFAC, ¿no? ¿Qué le podés decir a esos colegas como para que se animen pues, a participar y empiecen a acercarse a su colegio y empiecen a ver que hay cosas muy, muy bonitas al final, ¿no? Sí, como no, Armando. Pues mira, yo creo que este tema de la colegiación
es un tema realmente trascendente. Yo creo que, hablando de nuestra profesión, el caso de la contaduría pública, yo creo que después de que ha hecho uno, pues, ese gran esfuerzo de prepararse, de estudiar, alguna vez digo, desde el kinder hasta que recibes tu título profesional, te vuelves contador público. Yo creo que el poder posteriormente, ya que estás titulado, unirte a un gremio de esta naturaleza, tener la posibilidad de interactuar con otros colegas, de intercambiar experiencias, de tener ese contacto que da la colegiación, yo creo que es algo que enriquece a la persona. Yo creo que es algo que enriquece al profesionista y que le da la oportunidad de abrirse, de tener ese contacto y esa búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas experiencias, de aprender de los que vienen adelante de nosotros y de al mismo tiempo buscar, pues, dar ejemplo hacia los que vienen atrás de nosotros. En fin, yo creo que el ser colegiado da un valor importante a lo que ya uno obtuvo a través de la licenciatura, a través de la titulación como contador público. Al mismo tiempo da la oportunidad de contribuir, de poder devolverle a la sociedad, como tantas veces se menciona, algo de lo que hemos recibido, de lo que uno tiene la fortuna de haber podido estudiar una carrera, de haberse titulado, de tener un trabajo, y de poder devolver algo a través de estas instituciones, como son los colegios de contadores públicos y agrupados en el instituto. Y luego se abre un panorama que verdaderamente uno, pues, si hace el esfuerzo de aprovecharlo, le sirve verdaderamente mucho, como es, por ejemplo, la participación en los grupos de trabajo, las comisiones de trabajo, en poder llegar al comité ejecutivo de la institución, en poderse abrir hacia el extranjero también, que es otro elemento en donde, pues, el paso del tiempo nos ha ido demostrando el famoso tema de la globalización, nos ha ido demostrando de que estamos en un mundo en donde hay una interconexión muy grande entre todos nosotros y que aparentemente empieza o puede empezar en este tema de la colegiación, de trabajar en el colegio de contadores públicos, de ir ascendiendo, de ir buscando nuevas metas y que, pues, como ha sido mi caso, que tuve esta fortuna, pues, de llegar a tener una proyección de tipo internacional muy interesante, con muchas experiencias, con mucho aprendizaje, que en la vida profesional, en mi práctica profesional, me sirvió de mucho. Afortunadamente se me reconoció también en la firma en la que prestaba yo mis servicios, toda esa experiencia adquirida, tanto en el instituto como posteriormente en el IFAC. Y yo creo que entonces la verdad es que ese primer paso, que es colegiarse, te abre la puerta a un desarrollo que, pues, cada uno buscará aprovecharlo lo mejor posible, pero que realmente el límite lo va a poner y tiene grandes posibilidades de enriquecer su vida profesional y su vida personal también. Yo sí realmente considero que es una parte importante de la vida profesional, el desarrollo de un profesionista, formar parte de un organismo colegiado. Pues nos quedamos con ese mensaje, mi estimado Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros y seguramente estaremos en contacto para alguna otra cápsula. Mil gracias. Con mucho gusto, Armando, y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad.